quería trabajar en un hospital y en la atención directa a los pacientes. Lo que tenía menos claro era la especialidad que quería hacer, ¿no? Esto te hablo de hace 40 años y en aquel entonces yo soy de la tercera promoción de los farmacéuticos internos residentes del FIR y en aquel momento solo había las especialidades de análisis clínicos, microbiología clínica, que era la que parece que más me apetecía, y farmacia hospitalaria, de la que desconocía todo. Me daba la sensación de que debía ser algo puramente logístico, que se dedicaba solo a la adquisición y dispensación de medicamentos. Pero bueno, en aquel entonces, por circunstancias personales, por un problema de salud de mi padre, pues parecía que convenía que me quedase a vivir en mi ciudad natal, en La Coruña, y entonces escogí lo único que podía escoger allí, que era farmacia hospitalaria. Y bueno, puedo decir que las circunstancias de la vida y la propia vida me ayudaron más que a decidir, yo creo que decidieron por mí. Y al final acabé haciendo farmacia hospitalaria y nada menos que en el antiguo Hospital Juan Canalejo, que ya por entonces era un líder en farmacia hospitalaria y lo sigue siendo, gracias a Dios. Y bueno, pues para mí eso fue una fortuna, ¿no? Porque acerté de pleno. No, para nada, nunca. A ver, yo siempre trabajé en el entorno de la sanidad pública, ¿no? Y entonces nunca, no recuerdo, lo estuve pensando y no recuerdo ningún momento en que yo haya sentido que había perdido alguna oportunidad profesional por ser mujer. Nunca, nunca me pasó eso. Para mí, sí. Yo soy farmacéutica de hospital y yo creo que en los hospitales se hace la verdadera farmacia en todos sus aspectos, ¿no?, posibles. La farmacia hospitalaria, por un lado, es logística. No, perdona, por un lado es gestora, en primer lugar. Gestionamos una parte muy importante de los presupuestos de los hospitales. En segundo lugar, somos logísticos. Nos encargamos no solo de la selección y adquisición de medicamentos, sino de todo el circuito logístico hasta su administración a los pacientes. Por otro lado, somos muy formulistas. En los servicios de farmacia hospitalaria se hace muchísimo trabajo de elaboración y acondicionamiento de medicamentos. Hay mucha fórmula magistral. Y por otro lado, por último, somos clínicos. Somos una especialidad cada vez más clínica que trabajamos cada vez más en el entorno del paciente. Entonces, estas cuatro vertientes, la gestora, la logística, la clínica y la de elaboración magistral, unido a todas las actividades docentes y de investigación, porque todos los profesionales sanitarios tenemos un compromiso muy importante en continuar generando conocimiento, en generar evidencia científica, ¿no? Y el conocimiento sanitario, gracias a Dios, no para de crecer y no para de cambiar, ¿no? Entonces, todo esto hace que nuestra especialidad de farmacia hospitalaria sea muy completa y sea muy dinámica. Y no, o sea, no para de cambiar y tenemos que estar continuamente formándonos y formando a los que entran nuevos, ¿no? Entonces, yo creo que esto la hace muy atractiva. Ojalá sea así, yo creo que sí. Y yo creo que sí, que sin ninguna duda, el momento es ahora. Yo creo que no podemos retrasarlo más. Estamos condenados a entendernos, ¿no? Porque hacemos mucha falta al paciente y a la sanidad en general. Estamos en una situación que yo llamaría de complejidad, ¿no? Los tratamientos, los pacientes cada vez son más complejos, cada vez afortunadamente vivimos más. Se están cronificando gracias a las terapias, las enfermedades, y nuestros pacientes son crónicos, mayores, con muchas comorbilidades, son pacientes con pluripatología y con polifarmacia. Entonces son pacientes que necesitan nuestra ayuda. Y por otra parte, no solo los pacientes se están haciendo cada vez más complejos, sino que también todo lo nuevo que está saliendo en farmacoterapia es tremendamente complejo.
Y son fármacos que no solo son de administración hospitalaria, hay muchísimos fármacos muy complejos que son de administración oral o subcutánea, es decir, se están administrando en el domicilio de los pacientes, por ejemplo, toda la quimioterapia oral. Entonces, todo esto hace que estemos trasladando al domicilio de los pacientes muchísima complejidad. Y los farmacéuticos tenemos que reflexionar y poder ver cómo podemos ayudar a los pacientes a tener los mejores resultados en salud, es decir, los mejores resultados en efectividad y los mínimos resultados en efectos adversos. Entonces yo creo que todos hacemos falta y todos somos muy pocos para lo que tenemos que hacer. Y cuando estamos hablando de farmacéuticos asistenciales, estamos hablando de todos nosotros, los asistenciales. Todos tenemos que hacer atención farmacéutica. Los farmacéuticos de oficina comunitaria, los farmacéuticos de atención primaria y los farmacéuticos de los hospitales, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el momento es ahora. Ojalá nuestras sociedades científicas puedan unirse y establecer un plan y proponerlo. Es mejor que salga de nosotros mismos a que nos lo impongan desde arriba, porque entonces no nos va a gustar a nadie lo que salga. Y yo creo que es una necesidad muy acuciante de nuestros pacientes y que si nosotros, los farmacéuticos asistenciales, no les sabemos dar respuesta, que tengamos claro que alguien se la va a dar por nosotros y yo creo que eso va a ser peor. Total, totalmente, nada que ver. Yo cada vez que pienso, me preguntas hace 20, imagínate hace 40 años cuando empecé yo la especialidad, ¿no? Y ya por entonces me gustaba. Y hace 20 años, pues nada que ver. Cuando yo llegué al Gregorio Marañón, pues era un servicio de farmacia totalmente logístico, porque es un hospital tremendo, de grande, de complejo, atendemos a muchísimos pacientes en todos los ámbitos asistenciales, entonces nos comía el día a día lo que es la logística del medicamento, ¿no? La compra, la dispensación, llegar a todos los pacientes, ¿no? Gracias a Dios, con todas las nuevas tecnologías, con la automatización de lo que es el proceso de almacenamiento y dispensación, nos ayudó muchísimo a mejorar en calidad y en seguridad, unido, por supuesto, a lo que es la aparición ya, por fin, de la historia clínica electrónica y de la prescripción electrónica. Y no solo mejoramos en calidad y en seguridad, sino que también nos ayudó a liberar muchísimos recursos humanos y a poder dedicarnos entonces a la clínica. Lo más importante no es ser conocido por los pacientes, ¿no? Que también. Lo más importante es el trabajo que realizamos y su valor añadido, sus resultados en salud. Y eso está ahí y eso no lo puede cambiar nadie. Pero sí bien es cierto que por nuestros orígenes logísticos, los farmacéuticos de hospital éramos muy poco conocidos. Solo nos conocían sobre todo los pacientes atendidos en hospitales de día y los pacientes externos a los que nosotros dábamos directamente la medicación, ¿no? Pero si bien es cierto, esto ahora está totalmente cambiando y está cambiando desde el momento en que hemos conseguido salir de las paredes del servicio de farmacia y estamos ya integrándonos en las unidades clínicas con los médicos, las enfermeras y en conjunto tratando a los pacientes. Y está cambiando también desde que los farmacéuticos de hospital estamos ya atendiendo a pacientes en la propia urgencia. Hay un 1/3% de los hospitales españoles en donde ya en los servicios de urgencias hospitalarias están trabajando farmacéuticos y esto es totalmente potente y revolucionario en el sentido de ser conocidos por los pacientes, ¿no? Pero yo creo que también influye y va a influir mucho todos los planes que están trabajando las distintas comunidades autónomas de cronicidad. Por estos planes de cronicidad, los farmacéuticos de hospital estamos conciliando la medicación al alta de nuestros pacientes y les estamos informando a todos los pacientes que ingresan y que se van de alta sobre su medicación. Entonces, yo creo que esto
va a ser definitivo para aumentar la visibilidad del farmacéutico de hospital y que los pacientes sepan que tienen un experto en farmacia en los hospitales que les podemos ayudar mucho. Yo creo que esto va a ser un antes y un después, sin ninguna duda.